Hello, how are you today? Marisa, Lulu, Carmen, Karen, and San Juana. Hi, Hello. teacher. I Good am morning. so hot, teacher. This day is so hot. Yeah, yeah. Yeah, Así es. but I'm fine. Yeah. Where did you live, Marisa? Are you living here in Aguascalientes or do you live in Veracruz? I don't remember. No, I'm living in Veracruz. You live in Veracruz and it's hot in Veracruz. Yes, too Oh, much. but you have the opportunity to go swimming to the ocean, to the beach. In Rincón, we don't have the opportunity. Aquí no tenemos No, teacher, and oportunidad. in these days is many people here. ¿Sí? Yes, Oh, so I prefer stay in my home. you prefer stay at home Yes. rather than go to the beach. Oh, that's great. But do you have some air conditioner or something like that? En Estados Unidos no batallan porque ya hace calor, le ponen al conditioning en frío y al revés, ¿verdad? Al revés, si es frío, pues calientito. But here in Mexico it's so very different. We open all the doors, abrimos todas las ventanas, and it continue hot. Igual de calientote. The windows and doors, Todo, everything. everything we open and continue hot. Yes. I mean that Lulu has her conditioner. Usted sí tiene, Lulu, por allá su área acondicionado. Ahorita ha de estar bien fresquecita, ¿verdad? Le ponen lo fresco, pues está fresco. Todavía no. Buenas noches. Todavía no empieza el calor, gato. ¿No? No, está. How's the weather? Apenas tengo el ventilador así como en la última, ¿cómo se llama? Tiene, ¿Qué? sí, las velocidades, tiene Sí, una, velocidad, décimas, perdón. la Sí. velocidad. Mm. Ahora me puse en una computadora a ver si puedo, porque No, yo creo sí. espero. ¿Cómo les fue de fin de semana? How was your weekend? I'm fine. No, great. Fine and good. Good. What did you do, Marisa? What did you do this weekend? I I stayed in my home, teacher. I don't like it go out. I prefer stay at home and watch TV or want to stay with my mom, Oh, that's with great. my family. Yeah, sometimes if we work, we prefer stay at home than Yes, there. because all the weekend I work, and when I have a rest, I prefer to stay at home. Yes, when you have the time, you stay at home. You rather stay home. Yes, Yes. And many people, that's the opposite. Many people likes to go out to different places, and it's great too. And Esperanza, what did you do this weekend? Hi, teacher. I did the same, the house duties. Yeah, Yes. at home? You stay home? You stay home, house Uh, duties, in the house, go shopping, see TV, watching TV. oh, the usual. Yes, the Okay, usual. the usual. Yes, And yes. Carmen, what about you, Carmen? How was your weekend? Did you something different than Marisa and Esperanza? Or Well, my parents live in Calvillo, so I go that's to Calvillo great. this weekend. Yes. And did you live in Aguascalientes City? Yes, I live here in Aguascalientes. And But, if but your parents originally, yes, it's in Calvillo. if your parents live in Calvillo, you have the opportunity to go to Calvillo, and Calvillo is a beautiful place. I like Yes. it. There are a lot of places to visit, there are places to go. Tienen muchas cosas, mucho más than here in Rincón. Yeah, I like Calvillo. Calvillo, very good, Carmen. And what about Alex? Hello, Alex. Where Hi, did you teacher. go? Where did you go this weekend? Very fine. Where did you go? Coming to visit some family. Ah, your And family.
Where? And very watching movies. Oh, you watch movies? Good. And what about San Juana? San Juana, do you live in... Where do you live, San Juana? In Piedras Negras too? No, in Aguascalientes. Ah, en Aguascalientes. ¿Quién vivía? Who lived in Piedras Negras? Lulu y ¿Quién más era? Nada más Isela. yo. Isela, teacher. Isela. Yeah, now I remember that Isela lived in Piedras Negras. Yes, Isela. Okay, I was thinking that San Juana was living in Piedras too. But San Juana says that she's here in Aguascalientes, waiting for the Feria de San Marcos. Ya está esperando, ¿verdad? De seguro. No, No, dice, nah. ¿De dónde eres tú, San Juana? ¿De ahí de Aguas? aquí de Aguas. Ah, ok. Dígale, where are you from, San Juana? Where are you from, San Juana? I'm from in Aguascalientes, Oh, Me too. mm, Me too. but I live in Aguascalientes, and you in Piedras Negras. Piedras. I live in Piedras Negras. I born in Aguascalientes. Very good. And what about Karen Cermeño? Karen, tell us, please, how was your weekend? Good. Hi, good night. Spend time with my family, go to swim, take a little breathe. Oh, very good. Y ya se acercan los días santos. Where did you pretend to go, Karen? Actually, I'm living here in Aguascalientes, but if you remember, I told you once time I was living in Tabasco. Ah, yeah. Tabasco. Uh-huh. For now, I'm here in Aguascalientes. So my next weekend, Yeah. we are going to travel to Guadalajara. Oh, that's great. Very good. Yes. Very good to Guadalajara. What about you, teacher? I'm going to stay here with my family. We're gonna go to the ranch. I have three sons, and one of each have a small ranch, and we're gonna go with one of them. And we're going to stay there the 2 days in the farm, en el campo, en el rancho. Pues a gusto por allá, because here at home is really hot. It's so hot. And okay, Jesús Monreal está saludando. Estaré escuchando, aún estoy laborando. Okay, no problem, Jesús. Welcome to our English class. And I told you that I'm gonna stay at the ranch with my family, and because the air fresh, here at home is hot, and in the ranch is fresh. Como breathing air fresh, ¿verdad? Respirar el aire libre, así fresco, aire fresco, a gusto in the ranch. Y pues relajarse, relax, take a nap in the ranch, playing and doing everything, drinking some beers, possibly. I don't like to drink a lot. I don't like to drink a lot because then I have a headache. I don't know why. Maybe because I don't used to do that frequently, ¿verdad? No acostumbro a hacerlo frecuentemente, y cuando me tomo una cerveza o dos, a la tercera como que ya luego me duele la cabeza y digo, nah, mejor no. No sé, depende, a veces sí, a veces no, pero con este calorcito pues sí se antoja. ¿O a ustedes no? Sí, ¿Verdad que sí? acá hace muchísimo calor, teacher. Una Mucho. bien fresquecita, ¿verdad? Y más relajadito, más En relajaditos. la sombrita, en el airecito. Sí, en el airecito, en la sombra, en una hamaca, dice pues, una beer, una beer. En una alberca. Oh, más a gusto, pero no he comprado. I want to buy one pool to put it in the ranch. Dígale a su hijo que Pero le ponga una. sí, es que sí se antoja para este tiempo tener ahí la alberca. Ujú. Él quiere hacerla,
hacerla que esté de esas albercas que se hacen por algo, pues mientras la haces o algo, pues, comprar una, para eso venden albercas, para mientras tener una de ese Claro. tipo, ¿verdad? Pero bueno, Cuestan como si se comprara uno una casa. Bueno, ya no tanto, ¿verdad? no, ¿verdad? Pero 1 millón no, no cuestan, pero hay están, más o menos. están caras. Ujú. Okay, now let's start with our class, our topic for today. And we have the infinitives of purpose. ¿Qué será esto? ¿Qué le suena? Infinitive of purpose. ¿A qué le suena o qué dirá? ¿Qué creen que sea? Que digan, ay, pues infinity, ay, que sabe qué tanto le estoy picando aquí. Infinitives of purpose. ¿Qué será el purpose? Propósito. Un propósito, ¿verdad? Tenemos, Ujú. ¿cuáles son los infinitivos? ¿Sí recuerdan? Do you remember what does mean infinitives? ¿Qué significa esto de infinitivos? Yes. ¿Qué son? Y es When más fácil, vamos. when you use a verb with to, Okay, when we use a verb, adding to. Cuando le agregamos al verbo el to. To play, to go, to sing, to eat. Todo cuando le agregamos el to, esos son los infinitivos. Y nos dice que tenemos infinitivos de propósito. Infinitives of purpose. This is the topic for this week. And look, we're going to see, vamos a ver, we're going to see. Look, describe please this picture. Can you describe this picture, Esperanza? Yes, teacher, it's like a secretary or something with maybe with her boss, Possibly. and they are talking They are about something. maybe about the job, about the The work, same, possibly. yeah. Because where are they? In an office. In an office. Todo parece indicar, it looks like it's an office. Yeah, they are talking, and maybe Esperanza says, maybe she's a secretary, and maybe he is her boss, posiblemente. Nos dice conversation model. Nos dice read and listen to people troubleshooting a computer problem. What will be cuando leemos algo? When we read something and we say, what has been troubleshooting? ¿Qué significa eso? Porque rápido decimos, ¿qué será esa palabra? Pero hay que relacionar con lo demás. Dice, read and listen to people troubleshooting a computer problem. ¿Qué será el troubleshooting? ¿Qué se les viene a la idea si dicen, lea y escuche a las personas troubleshooting a computer problem? Un problema informático, un problema, pero ¿qué será el troubleshooting? ¿Qué palabra se les viene el troubleshooting? Malware, ¿no? Virus de computadora. ¿Cómo? Un malware o virus de computadora. Un problema, una solución de problemas. Ok, una solución. Dice, read and listen, lee y escucha a las personas solucionando un problema de la computadora o solucionando un problema de informática, pero es solucionar. Troubleshooting. Read and listen to people troubleshooting a computer problem. Ok, entonces si algo está sucediendo, que es lo más lógico, buscar una solución, ¿verdad? Troubleshooting a computer problem, buscar la solución a este problema. Depende de lo que tenga, pues solucionar el problema. Troubleshooting a computer problem. Eso es lo que vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen. Page 100. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people troubleshooting a computer problem. Eugene, could you take a look at this? Sure. What's the problem?
Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Ok, ahora ya lo escuchamos. We have already listened this conversation between these two people. ¿Y qué le dice ella? Eugene, could you take a look? Could you take a look of this? Vean, le está pidiendo ayuda, ¿verdad? Le está, pues, pidiendo a Eugene que si podría venir a ver. El take a look es como echar un vistazo, ver. Could you take a look of this? ¿Puedes venir a ver esto? ¿Puedes echarle un vistazo a esto? ¿Puedes? Algo así, podrías, ¿verdad? Y dice, sure, what's the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Well, I click on the toolbar. I click on the toolbar. Le di clic, le hice clic, le apachurré al clic en la barra de herramientas, en la toolbar, to save. Vean, ahí tenemos el primer infinitivo, to save a file, para guardar un archivo, and the computer crashed. ¿Qué le sucedió a la computadora? And the computer crashed. Se Se descompuso. rompió. Colapsó. Colapsó. ¿Qué es colapsarse? ¿Qué le pasó? ¿Qué hacemos cuando le hacemos? Voy a guardar este archivo. To save, I'm going to save a file and the computer crashed. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece en eso? ¿Se colapsó? ¿Qué? Se atoró, se Se quedó. atoró, pero pues se descompuso. Trabó. Se trabó, a veces se traba. And the computer crashed. ¿Y qué le dice él? Why don't you try restarting? ¿Qué es el restart? ¿Qué es el start? Comenzar, ¿verdad? Iniciar. El restarting, reiniciar. Vean, si nos vamos por start, sabemos que start es comenzar. Restarting es, pues, reiniciarla. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Dice, ok, trataré de hacerlo, lo haré, lo intentaré, ¿verdad? I'll give that a try. Entonces, vean, está solucionando el problema. Which was the problem? She clicked on the toolbar and to save a file and the computer crash. Vean, dice infinitivos de propósito. Aquí, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál era su propósito? To save a file. ¿Qué era save? Guardarlo, ¿verdad? Guardar su archivo. Save, to save a file. Pero la computadora, vean, and the computer crashed. Este era el propósito, guardar el file. Entonces, así vamos a ver los infinitivos, como aquí era to save, infinitivos que tienen un propósito. Page Nuevamente lo 100. escuchamos. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people troubleshooting a computer problem. Eugene, could you take a look at this? Sure. What's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Look that they are talking like we do in Spanish. Vean que hablan tal como lo hacemos en español, sin pausas, normal como lo hablamos. Eugene, could you take a look at this? ¿Podrías ver esto? ¿Podrías echar un vistazo a esto? Así lo vamos a hacer nuevamente porque ya debemos de hacerlo más fluido. Lo han estado haciendo muy bien, pero hay que hacerlo un poco Page más 100. fluido. Conversation model. Exercise A. Vamos a checar la entonación, donde hacen pausa o donde no hacen. Y más que nada, como aquí I clicked. Vean que aquí es clicked, no dice clicked. Dice I clicked on the toolbar. I clicked on the toolbar. Lo escuchamos. Read and listen to people troubleshooting a computer problem. Eugene, could you take a look at this? Sure. What's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Ok, vean, decimos Eugene. Aquí es you, ¿verdad? Eugene, could you take a look at this?
Could you take a look of this? Could you take a look of this? Sure, what's the problem? Sure, what's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Ven que aquí se escucha el crashed. Why don't you try restoring? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Así debemos de hacerlo. Y quiero escuchar a San Juana y a Carmen. Okay, teacher. Who start the conversation? San Juana. Okay. Ujú. Eugene, could you take a lot of this? Sure. What's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I will give that a try. Ok, nos faltó aquí. Hay que decir, could you take a look? Could you take a look? Take a look. Could you Eugene, take a look? could you take a look of this? Ok, y luego aquí dijimos que era clicked, crashed. Ok. Well, I No, clicked clicked, crashed. the toolbar I to save a clicked, file. I clicked on Clicked. the bird and the computer crashed. Crashed. Que se escuche el crashed y no crashed. Crashed. Ni clicked, ¿verdad? Porque se escuchó clicked y crashed. Okay. Preocupe. Continuamos con, ¿quién fue? San Juana y Carmen. Sí. Sí, ¿verdad? Esperanza y Marisa. Okay, What's that? Esperanza. yes. Okay. I start. Esperanza. Marisa. Jean, could you take a look of this? Sure. What's the problem? Well, I click on the toolbar to save the file and the computer crashed. Why don't you restart it? That sometimes works. Okay, I give it a try. Oh, very good. Very, very good. Let's continue with Karen. Karen and Alex. Okay. Eugene, could you take a look of this? Sure. What's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save the file and the computer crashed. Why don't you try restarting? That sometimes works. Okay, I'll give that a try. Okay, very good. Remember that sometimes we aren't going to say the T. A veces no es necesario decir la T. Restoring. Aquí la T, esta segunda T. Restoring. Why don't you try restoring? ¿Ah? Restarting, restoring. A veces lo omitimos, pero lo han hecho muy bien. Let's continue with Lulu. Lulu and ¿quién más Yes. falta? Usted. Sí, ¿no? Ah, no, somos 10, somos 10. Sí, ¿quién más está? Porque no veo. Con 3, 6, 9. Cari no está. Lulu y Karina. No había visto a Karina. Ok, Karina y Lulu. Aquí estoy, teacher. Karina. Empiezas tú. Lulu. Eugene, could you take a look of this? Sure. What's the problem? Well, I clicked on the toolbar to save a file and the computer crashed. Why don't you try restarting? Restarting. Restarting? Restarting. Ajá. That sometimes works. That sometimes works. Ok. And Bien. I'll give that a try. Vea que aquí nos había hecho entonación. That sometimes works. Y no ve entonación. Vea, lo corrigió y dijo, that sometimes works. Very good. Ok, lo han hecho perfecto, muy bien, porque recuerden pues que Jesús está en el trabajo y no puede participar, pero lo han hecho bien. We are talking about the infinitives of purpose. In this case, this infinitive to save. This infinitive, este infinitivo, el to save, su propósito de esta chica era guardar, ¿verdad?
to save a file, to save. Entonces, este era el propósito, guardar. En eso estamos. Page Y one. continuamos. Look, we have a vocabulary related to a computer. I mean that all of you know this vocabulary. Me imagino que ya la mayoría conoce este vocabulario, pero siempre es bueno recordarlo. Nos dice the computer screen. Tenemos la pantalla de una computadora. Components and commands. Tenemos los componentes y los comandos. Vamos a escuchar cada uno. Vean, tenemos a monitor, a screen, a mouse, a touchpad. Ahí se va a pull down menu, a toolbar, a scroll bar, and a cursor. Y luego nos da diferentes cosas que vamos a escuchar. Aunque ya los conocemos, pues no está de más escucharlo nuevamente. Page 100. Vocabulary. The computer screen, components, and commands. Exercise A. Read and listen. The computer screen and components. 1, A monitor. 2, a screen. 3, A mouse. 4, a touchpad. 5, A pull-down menu. 6, a toolbar. 7, A scroll bar. 8, a cursor. Computer commands. A, Open a file. B, save a file. C, Print a file. D, close a file. E, Cut text. F, copy text. G, Paste text. H, click on an icon. I, Select text. Highlight text. J, scroll up. K. Scroll down. Now listen again and repeat. Repetimos A este monitor. vocabulario. A monitor. Vean que A screen, a screen, A mouse. a mouse, a touchpad, a touchpad, A pull-down menu. pull down menu, a toolbar, a toolbar, A scroll bar. a scroll bar, a cursor, a cursor, Open a file. open a file, save a file, save a file, Print a file. print a file, close a file, close a file, Cut text. cut text, copy text, copy text, Paste text. paste text, click on an icon, click on an icon, Select text. select text, Highlight text. highlight text, scroll up, scroll up, Scroll down. and scroll down. Look that we have already seen these parts of the computer. Ya hemos visto estas partes, ¿verdad? A veces las usamos. Ya hemos usado algo de esto. Pues todos sabemos el monitor, la pantalla, screen, el mouse que usamos bastante, touchpad. Cuando no usamos mouse, usamos el touch, ¿verdad? Touchpad. Pull down menu. Toolbar, ven con este aquí le damos si baja, buscamos más. Toolbar, scroll bar, también aquí subimos o bajamos dependiendo lo que queremos buscar. Cursor, es esto que traigo yo, ¿verdad? Moviéndole el cursor. Y tenemos el open, cuando vamos a abrir un archivo. Open a file, guardar ese archivo, save a file. Imprimirlo, print a file, cerrar, close a file. Le damos clic, vean que le damos el clic, seleccionamos y le damos clic, cerrar. Cut a text, cortar algo que no ocupamos o copiamos, copy text y paste, pegamos, ¿verdad? Alguna información. Tenemos select text, seleccionamos este texto y lo sombreamos, el highlight,
sombreamos the meeting is tomorrow, pues seleccionamos el texto y luego lo sombreamos, highlight. Queremos buscar algo, para eso son el scroll up, nos vamos hacia arriba, o si está más hacia abajo, pues le damos el scroll down del scroll bar. Esta es la barra, ¿verdad? Entonces vean, ya me imagino, I mean that all of you have seen these parts of the computer. Ya casi todos hemos visto esta parte de la computadora. Si los conocemos, ¿verdad? Pues ya ahorita con pues ya se usa casi puro, tanto en celular como en laptops, en todo, pues el uso de la tecnología, y pues hay que saber. Continuamos. Page 100. Vean que dice the infinitive of purpose. Vamos a pedir que nos lea estas definiciones a Carmen. ¿Qué nos dirá este grammar de infinitive of purpose? ¿De qué nos habla? ¿Lo leo, perdón? No Sí. escuché. Ajá. An infinity can be used to express a purpose. Ok, hemos visto que un infinitivo, como el que vimos ahorita en la conversación, save, este infinitivo dice, an infinitive can be used to express a purpose. Continúe. You scroll down to read the text. Equal. Well, because I want to read the text. Vean, dice, I scroll down to read the text. ¿Para qué le dio hacia abajo? Este es el scroll down que le movemos. Abajo, arriba. Dice, I scroll down. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué le dio al scroll down? El infinitivo to read the text. Quería leer el texto, le dio al scroll down, le dio hacia abajo. Igual, dice, porque I wanted to read the text. ¿Por qué le dio eso? Pues porque quería leer el texto. To read the text. I scroll down to read the text. Continúa usted misma. Put the cursor on the toolbar to choose a file. Oh, Equal ajá. if you want to choose a file. Then if you want to choose a file, si quieren, if you want to choose a file, si quieren seleccionar, escoger un archivo, if you want to choose a file, put a cursor on the toolbar y ya los seleccionamos. Put a cursor on the toolbar to choose a file. Vean, son puros infinitivos. Put the cursor on the toolbar to choose. Para seleccionar, para escoger un archivo. Muy bien, pero luego nos dice aquí Esperanza. Yes. Answering why question with an infinitive or purpose is similar to answer it with because. Ok, vean que contestar, answering a why question, contestar una pregunta. Vean que siempre preguntamos con why y respondemos con because. Answering a question with an infinitive or purpose, cuando contestamos el why con el infinitivo es igual o similar a contestar con because, ¿verdad? Why, dicen, why did you go to the movies? ¿Por qué? Why did you go to the movies? Pues, I want to. ¿Por qué fuimos al cine? Pues porque quería, I want to watch my favorite movie. To watch. Dice contestar una pregunta cuando hacemos el why con un infinitivo es similar a contestarla con because. Podemos decirlo con because o con un infinitivo con un propósito. Nos quedan 5 minutos. Ok. Dice why. Vean, aquí nos están haciendo la pregunta con why, que nos dice aquí. Why did you click on that icon? Why did you click on that icon? ¿Por qué seleccionaste, por qué le diste clic a ese icono, a ese icon? ¿Para qué? ¿Para qué le diste ahí? To save the file before I close it. To save, para guardarlo, para salvarlo, para guardar el archivo antes de cerrarlo. Dice, ¿por qué le diste en ese
Aquí decimos el icon, el icono, ¿verdad? Es lo mismo a decir porque I want to save it, porque quiero guardarlo. A veces nomás en lugar de decir because I want to save it, to save the file before I close it. Why did you highlight that word? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como el sombreado que le damos a la palabra. ¿Por qué sombreaste esa palabra? To select it so I can copy it. Para seleccionarla porque la quiero copiar. O de otra forma, because I want to copy it. Because I want to copy it. Porque quiero copiarla. Pero si usamos un infinitivo, decimos para seleccionar, ¿verdad? Lo que quiero copiar. To select. Por eso nos dice que al responder, para responder la pregunta con why, podemos usar un infinitivo de propósito, que es lo mismo casi, ¿verdad? Es similar a usar el because. Si nos saca de la pantalla, porque a veces dice que faltan 3 minutos o 2 y de repente corta. Ya me ha pasado en las otras clases que digo, quedan 2 minutos y me corta y me quedo hablando, pues nos conectamos nuevamente, ¿ok? Entonces vean, para eso son los infinitivos de propósito, the infinitive of purpose. Para, si no queremos decir because I want to save it, nada más decimos to save the file before I close it. To select, utilizamos un infinitivo de propósito. Y luego nos dice, we can also use in order to. También podemos usar in order to, porque también in order to es para. In order to, más el infinitivo. In order to save, in order to go, in order to cook, para cocinar, para esto. También podemos usar in order to, plus infinitive, and so as to infinitive. A veces se usa mucho el in order to, es el para, in order to. A veces nada más se usa el puro to, pero es muy usual el in order to go, para ir, para trabajar. ¿Por qué quieres ir a Estados Unidos? In order to work, Podemos usar in order to work, el infinitivo trabajar. O so as to work. Casi yo, la verdad, yo casi ni lo uso. El so as to. Más, in order to. ¿Ok? Y nos dice, in order to, aquí lo tenemos, is a bit more formal, but the meaning is the same as so as to. So as to and to plus infinitive. Vean que es un poco más el in order to, es un poco más formal el significado. Es un poco más formal, pero significa lo mismo que so as, pero yo casi no uso la verdad. Como que no se me da, me gusta.